Shalom Javerín, Shalom Ajim, bienvenidos a la lectura del Sagrado Zohar. Con ustedes el Aj Yohanan en los fundamentos de la Torá. Mis amados Ajim, vamos a estar dándole lectura al Sagrado Zohar en la Parashá Beshalom. Y vamos a comenzar con el tema y Eliseo pasó a Sunem. Aquí, mis amados Ajim, Rabbi Shimon comienza hablando de Habakú, pero luego analiza toda la historia relatada en Segunda de Malachim sobre Elisha y la mujer sunamita que luego había alimentado con pan cuando pasó por allí y le había preparado una pequeña cámara alta con paredes, una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Se nos dice, mis amados Ajín, que el día en que Eliseo, fue a la tsunamita y le prometió que tendría un hijo, era Rosh Hashanah, cuando se recordaba a las mujeres estériles del mundo. Se nos dice que uno no debe estar solo en el día del juicio, porque uno puede ser notado por sí solo y estar más sujeto al juicio. Y las misericordias de Elohim siempre están presentes, sobre todo el pueblo en conjunto. Rabbi Shimon dice que cuando Elisha le preguntó a la mujer si podía hablar con ella ante el rey, él estaba ofreciendo suplicar al rey supremo en su nombre, pero ella no quería separarse de su pueblo. Oímos que la razón por la que el niño que ella nació, luego murió, fue porque era del lado femenino, ya que fue entregado a ella y no a su esposo. El Kadosh bendito sea no le dijo a Elisha que el niño moriría, por lo que no intentó salvarlo mediante la oración. Su sirviente Gizi no era digno del milagro que se estaba realizando a través de él, por lo que la mujer sunamita insistió en que Eliseo la acompañara. Cuando Eliseo se acostó sobre el niño para devolverle la vida, lo reconectó con un lugar alto diferente al lugar donde se encuentra la vida. Rabbi Shimon vuelve ahora a Abacú, con quien comienza este pasaje, y dice que Abacú significa dos brazos, uno de su madre y otro de Eliseo, uno del área femenina y otro del área masculina. Nos dice que había varios tipos de Jalel disponibles para los profetas para hacer que el espíritu de profecía morara sobre ellos y que todos los profetas necesitaban ser agradables para atraer a ese espíritu sobre sí mismos. Solo para Moshe esto fue innecesario. Rabbi Shimon termina diciendo que los hijos de Israel solo probaron la muerte cuando salieron de Misraín, pero que Elohim los sanó. Y sucedió que cuando paró dejó ir al pueblo, Elohim no los hizo pasar por el camino de la tierra de los filisteos. Shemot 13:17. Rabbi Shimon abrió la discusión diciendo, oración del profeta Habacuc sobre los errores. Habacuc 3:1. Este pasaje es difícil y debe de investigarse. ¿Cuál es la razón por la que se escribe oración del profeta Habacuc en lugar de cualquier otro profeta del mundo? Ya que por ellos no está escrito oración del profeta Yesayahu, o de Jeremiyahu, o de Yeseskel, o de Oshea, o de los otros profetas del mundo. Bueno, él responde, hemos aprendido que Elisha mereció en el mundo lo que ningún otro profeta mereció, excepto Moshe. Pero vengan y miren que está escrito. Y aconteció en un día que Eliseo pasó Sunem, donde había una gran mujer, segunda de Malachim 4:8. ¿Qué se quiere decir con una gran mujer? Bueno, es que era grande en sus acciones y toda la casa estaba orgullosa de ella. Era la señora de la casa
y como su marido no estaba presente en la casa para ser el amo, se le mencionaba a ella en su lugar, de donde había una gran mujer. Otra explicación que ella era más grande que todas las demás mujeres del mundo porque las otras mujeres se enojaron y angustiaron cuando vieron a un huésped en la casa y no gastaron dinero en él. Pero ella se alegró con un huésped y gastó dinero en él. Cuando vio a Eliseo, además se puso muy feliz con él. Toda la alabanza es para la mujer, porque el huésped de la casa es de ella. Por lo tanto está escrito, donde había una gran mujer, porque ella era más grande que todas las demás mujeres. Y ella dijo a su marido, ahora sé que este es un hombre Kadosh de Elohim. Él pregunta, ¿cómo sabía ella que él era un hombre Kadosh? Él responde, los amigos explicaron que ella extendía una sábana blanca sobre su cama y nunca vio una emisión de semen sobre ella. Además, una mosca nunca pasó por su mesa. Él pregunta, ¿estas palabras son difíciles? Dices que ella nunca vio una emisión accidental de él, pero hay muchas personas en el mundo que son así y no tienen emisión accidentales. ¿Cuál es la diferencia aquí? Si dices que una mosca nunca pasó sobre su mesa, ¿por qué está escrito he aquí ahora lo sé? Solo ella y nadie más lo sabía. Sin embargo, todos los que lo vieron comer en su mesa lo sabían, tal como ella. Responde, ¿por qué ella dijo bien? Ahora lo sé. Solo sabía porque ella disponía la cama cuando él se acostaba en ella por la noche y cuando se levantaba por la mañana. Fue así que extendió una sábana blanca en su cama. Y por esto lo supo, porque la forma del mundo es que cuando una persona se levanta de su cama, la sábana en la que dormía exuda un olor desagradable. Pero cuando ella quitó la sábana de su cama, exudaba olores como los del jardín del Edén. Ella dijo, si no fuera por el hecho de que él es Kadosh y la santidad de su maestro está sobre él, un olor sagrado no surgiría de la sábana. Como resultado, tuvo que separarse de la casa porque una persona no puede ser tan cuidadosa dentro de la casa. Por ella dijo, hagamos una pequeña cámara alta, te ruego, con paredes, y pongamos allí para él una cama y una mesa, una silla y una lámpara. Él preguntó, ¿por qué estos cuatro? Él respondió, porque restauran la congregación de Israel que es Malhut, que se llama cámara alta con paredes, y así se llama porque está escrito. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared. Yesayahu 38:2. Una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Pregunta. El orden del pasaje no es el orden del uso porque primero se necesita una silla, luego una mesa, luego una lámpara y luego una cama. Entonces, ¿por qué empezó con la cama? Responde, porque a ella le gustaba la cama más que todo, y una persona coloca lo que le gusta primero, porque ella notó en la cama un grado más alto de santidad por encima de todo. Y sucedió un día que él llegó allí. Segunda de Malachín 4:11. Él pregunta, y sucedió un día. ¿Qué día fue? Él responde, es como explicamos, ven y mira, ese día era el día sagrado de Rosh Hashanah, el año nuevo, cuando se recordaba a las mujeres estériles del mundo y a los habitantes del mundo. Él llamó a la tsunamita y le dijo, he aquí tú has sido cuidadosa en tomar todo este problema por nosotros. Por lo tanto, debo de estudiar los juicios del mundo hoy, porque hoy es el Kadosh, bendito sea Él. Juzga al mundo y porque yo me separé para estar solo en este lugar, en la cámara alta con paredes que fue preparada para mí.
debo buscar en las sentencias del mundo, significando que el que se separa para estar solo en el día del juicio es atrapado primero, aunque pueda ser inducido. Él pregunta, ¿qué se puede hacer por ti? ¿Quieres que hablemos por ti al rey o a la capitán del ejército? ¿Es esto importante para una mujer que nunca sale ni va al palacio del rey? Pero este día hizo que todos los habitantes del mundo esperaran el juicio, y ese día, el que Dios bendito sea, será proclamado rey, el rey del juicio. Él le dijo, si necesitas que el Rey Supremo te perdone por tus acciones, hablaré y suplicaré en tu nombre. Y ella respondió, yo habito entre mi pueblo. Él pregunta, ¿qué quiere decir? Y él responde, en el momento en que el juicio prevalezca sobre el mundo, una persona no debe de separarse de la comunidad general y estar separada. Entonces no será distinguida por encima y no será notada por sí misma. Porque en el momento en que el juicio prevalezca sobre el mundo, aquellos que fueron claramente conocidos y registrados, aparte serán atrapados primero, aunque puedan seguir o ser justos. Por lo tanto, una persona nunca debe separarse para estar separada del pueblo. Porque la misericordia del que Dios bendito sea está siempre presente sobre todo el pueblo junto. Por eso ella dijo, yo habito entre mi pueblo y no quiero estar separada de ellos como lo he hecho hasta este día. Entonces aquí miramos, mis amados aquí, que ella es la Shejina, que habita entre su pueblo. Y Gegasí respondió, Enemer no tiene hijo. Segunda de Malachín 4:14. Eliseo le dijo, ciertamente el tiempo es favorable para que te redimas con un hijo, porque el día lo induce, porque en Rosh Hashanah se recuerda a las mujeres estériles. Y él dijo, por este tiempo, el año que viene abrazarás un hijo. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho. Seguramente en ese momento y después murió. Él preguntó, ¿cuál es la razón por la que murió? Él responde, porque el niño le fue dado a ella y no a su esposo, y él estaba atado al lugar femenino. La muerte separa a quien está atado al lado femenino. ¿De dónde sabemos que le fue dado a ella? Porque está escrito, y abrazarás un hijo. Pero venga y mire, que está escrito por Abraham vino. En este tiempo volveré a ti, Bereshit 18:10, y no a ella. Él estará ligado a ti en verdad y no a una mujer, pues la muerte es prematura para quien proviene del lado femenino. Y ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Elohim, porque vio allí una kedushá que era superior a la de todos. Y dile, ¿estás bien contigo? ¿Está bien con tu marido? ¿Estás bien con el niño? Segunda de Malachín 4:26. De aquí sabemos que ella es el sostén de la casa, porque preguntó primero por su bienestar y luego por el bienestar de su marido. Ella iba detrás del profeta, pero delante de su marido. Y Gehazi se acercó para empujarla. Esto ya ha sido explicado. Pero el hombre de Elohim dijo, dejadla, preguntad. ¿Por qué aquí el verso le llama el hombre de Elohim? Pero cuando estaba en la ciudad se le llama Elisha. Bueno, él responde, aquí sin duda era el hombre de Elohim, porque aquí está su lugar y no en la ciudad, no en el tiempo en que los hijos de los profetas estaban antes que él. Por lo tanto, allí no se le llama el hombre de Elohim, sino más bien Elisha. Y Hashem me lo ocultó, es como está escrito, y Hashem hizo llover sobre Sedón y Amora, Bereshit 19:24, por lo cual Hashem significa él y su tribunal de justicia.
y este es el tribunal de justicia de abajo, es decir, Malhut, y no me lo dijo. Segunda de Malachim 4:27. Él pregunta, ¿por qué Eliseo no lo sabía? Él respondió, el Kadosh bendito sea dijo, ¿cómo puedo matar a este? Si te lo digo, no lo dejará morir porque es su regalo. Orará por él y no lo permitirá morir, pero él debe morir. Como aprendimos, está escrito, abrazarás a un hijo. Él estaba ligado al lugar de la hembra, y la muerte fue causada desde el lugar femenino. Por lo tanto, él no se lo dijo. Y él dijo a Gehazi, ciñe tus lomos, toma mi caballo en tu mano y vete. Se le explicó que la capacidad de realizar el milagro lo había abandonado, porque no era digno de ello. Vive Hashem y vive tu alma, que no te dejaré. Preguntó. ¿Por qué ella insistió en que él debería ir él mismo, aunque así ya iba? Respondió. Ella reconoció los modales de ese malvado Gehazi, que no era digno de que se hiciera un milagro a través de él. Y puso su boca sobre su boca y sus ojos sobre sus ojos. Pregunta. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Él responde. Eliseo observó y supo que ese lugar de la hembra al cual ahora está atado le hacía morir. En consecuencia, puso su boca sobre su boca y sus ojos sobre sus ojos para atarlo en un lugar diferente al alto, es decir, en el lugar del hombre, el lugar donde hay vida. Pero no pudo arrancarlo del lugar femenino al que estaba conectado antes, hasta que despertó un espíritu de lo alto. Se conectó con el lugar superior y le devolvió su alma. Si no lo hubiera hecho, nunca habría vuelto a la vida. Y el niño estornudó 7 veces, y no más de 7, lo que corresponde a los 70 años de su vida. Como está escrito, los días de nuestra edad son 70. Tejilín 90, verso 10. Este es el profeta Habacuc, como está escrito, abrazarás, en hebreo es koveje, a un hijo. Habacuc se deriva de abrazo. Pregunta. Si así fuera, debería haber sido llamado Habuk, abrazado, porque se le llamó Habacuc, que significa dos brazos. Responde, un brazo es de su madre y el otro brazo es de Eliseo, quien lo abrazó cuando lo revivió. Otra explicación, recibió dos abrazos, uno del lado de su madre y otro del lado del profeta. Un abrazo del lugar de donde vino originalmente, es decir, del lugar femenino, como se menciona, y otro lado que lo elevó a los niveles superiores, es decir, al lugar del masculino, como se menciona. Ambos abrazos están incluidos en el abrazo de su madre y también en el abrazo del profeta. Por eso se le llamó Habacuc, que significa dos brazos. Una oración en hebreo es tefilá del profeta Habacuc. Habacuc 3:1. Pregunta, ¿cuál es la oración que se menciona aquí? Responde, este es el lugar al que originalmente estaba conectado desde el aspecto de su madre. Y esta es la mano, tefilá, filaterias, es decir, la nutba de Seirampín, que se llama tefilá. Sobre los errores, significa que el día en que se ató a ella, los errores del mundo quedaron suspendidos ante el Kadosh bendito sea, que era Rosh Hashanah. Como se mencionó, y Geburah, que es Nutba, dominó esta tefila, que es la Nutba, está por lo tanto ligada a él. Otra explicación de una oración del profeta Habacuc es que una oración de Habacuc significa para Habacuc, por los dos brazos que el profeta le dio. Hashem, oí tu noticia y tuve miedo. Ven y mira. Cuando el espíritu del profeta se despertó sobre él, es decir, el varón cuando abraza
sobre este lugar, sobre el espíritu de la mujer, que es tefilá, literalmente oración, que tenía desde el abrazo de su madre. Él se acercó con temor y temblor para que los juicios de la Nurba no lo revisaran, por lo tanto dijo, Hashem, oí tu nombre, y tuve miedo. Esto dijeron, es como el proverbio, el que es mordido por un perro, tiembla ante su ladrido. Hashem reaviva tu obra en medio de los años. Él pregunta, ¿cuál es tu obra? Y él responde, lo dijo sobre sí mismo, que él es su obra. Reviva tu obra en medio de los años. Significa darle vida para que te sirva entre los años supremos, que son las sefirot. Otra explicación, revívelo para que no muera nuevamente. Sobre los errores, Shiyonot pregunta, ¿qué es Shiyonot? Debería haber dicho Eshkiot, como está escrito. ¿Quién puede discernir los errores? Shiyot. Tehilín 19:13, pero Shiyonot se define como está escrito Shigayon, instrumento musical. David Hamele, Tehilín 7:1. Esa es una lírica usada para alabanza, porque había varios tipos de alabanzas disponibles para los profetas para hacer que el espíritu de profecía morara sobre ellos. Como está escrito, que encontrarás una banda de profetas que deciden del lugar alto a un alaúd y un pandero. Primero de Samuel 10:5. Pero ahora traigan un tañedor. Segundo de Malachín 3:15. Abacú necesitaba de la gracia más que todos ellos para endulzar ese lugar que es la Nutba, a la que anteriormente estaba ligado. Esto fue para atraer sobre sí el espíritu de profecía. Lo mismo sucede con todos los demás profetas, excepto Moshe, quien se elevó por encima de todos los profetas del mundo. Feliz es su porción. Pero venga y mire, cuando los israelitas salieron de Misraín, sus espíritus estaban desmoralizados y oyeron las alabanzas de los malachín, pero no pudieron celebrar. Cuando todas las legiones de malachín y los carros salieron con la Shejinah, todos alzaron sus voces en alabanza y cánticos ante el Kadosh, bendito sea. Y el Kadosh, bendito sea, despertó los espíritus de los israelitas. Entonces oyeron alabanzas de los malachín, pues sus espíritus permanecieron dentro de ellos y no se alejaron de ellos. Uno conoce y siente sus huesos rotos y su espíritu quebrantado solo después de dejar su trabajo. Israel solo probó la muerte cuando salió de Misraín, pero el Kadosh bendito sea, lo sanó, como está escrito. Y Hashem iba delante de ellos de día. Shemot 13:21. Todos los caminos judaban aromas de curación que entraban en sus cuerpos y ellos eran sanados. Con el sonido de las alabanzas que oían, se regocijaban, descansaban y purificaban su espíritu. Paró y todo su pueblo siguieron a Israel hasta que salieron de Misraín. Asimismo, todos los príncipes supremos que estaban designados sobre ellos y las demás naciones acompañaron a la Shejinah y a todo Israel hasta que acamparon en Eitán, al borde del desierto. Esto es lo que está escrito. Y sucedió que cuando paró dejó salir al pueblo, aunque eso estaba cerca. Significa, porque ese juramento está cerca, el juramento que Abimelech hizo a los patriarcas por el bien que los filisteos hicieron por los patriarcas, como está escrito. Pero enfocarme a la bondad que yo os he hecho, vosotros me haréis a mí y a la tierra en la que habéis residido. Bereshit 21:23. Otro subtema aquí en la parashá Bexshalach, en la lectura del Sagrado Zohar, este tema se titula Tres muertes.
3 muertes. 1, 2, 3. 3 muertes. Hemos oído, Misajín, que en la época de la primera pesa hubo 3 muertes vengativas, ejecutadas contra Misraín. La relacionada con la muerte de los primogénitos, la que Elohim mató a medianoche y la que tuvo lugar cuando Paró vio la muerte en su propia casa. Rabbi Shimon dice que el propio Paró mató a todos los ministros y consejeros que le aconsejaron que se negara a enviar a los hijos de Israel. Luego llamó a Moshe y a Aarón y les dijo que se fueran, y bendecidme también a mí. Luego los acompañó fuera del país. Y sucedió que cuando Paró dejó salir al pueblo, está escrito antes, y Paró se levantó de noche, él y todos sus siervos, Shemot 12:30. Pero venga y observe. Reconoced la venganza suprema que el Kadosh bendito sea llevó a cabo en contra de Midraín. Hubo 3 muertes, una relacionada con los primogénitos en Midraín, ya que mataron a todo aquel que se les cruzaba en el camino. Uno que el Kadosh bendito sea mató a medianoche, y otra cuando Paró vio la muerte en su casa. Entre sus hijos y siervos se levantó y se envalentonó y mató a los ministros, a los gobernantes y a todos los que le aconsejaron que se negara a enviar al pueblo, hasta que la Torá dio testimonio en su contra. Se levantó de noche, es decir, con los juicios de la Nutba que se llama noche. Así como la noche que es la Nutba, mató a los primogénitos y tomó venganza. Así también Paró se levantó en la tierra de Misraín, mató y tomó venganza contra sus gobernantes, ministros, sus designados y a toda clase de oficiales. Este es el significado de y Paró se levantó en la noche, se levantó para matar y destruir. La naturaleza de un perro es que cuando lo golpeas con una piedra, va y muerde a su vecino. Paró hizo lo mismo. Después salió a las plazas y anunció: levántate y sal de en medio de mi pueblo. Shemot 12:31. Mataste a todos los habitantes de la ciudad, mataste a los gobernantes y ministros y a todos los miembros de mi casa. Por eso está escrito, y llamó a Moshe y a Aarón de noche, ya que todo fue causado por ti. Y bendecidme también, no matándome. Después él mismo los acompañó y los sacó del país. Esto es lo que está escrito, y sucedió que cuando Paró dejó ir al pueblo. Otro subtema aquí en la Parashá Beshalach, en la lectura del Sagrado Zohar, con ustedes el Yohanan, en los fundamentos de la Torá, y este tema se titula: y Elohim hizo rodear al pueblo. Y Elohim hizo rodear al pueblo. Aquí, mis amados Ajín, Rabí Yehudá se pregunta: ¿por qué? Después de que los hijos de Israel fueron circuncidados, ofrecieron el sacrificio de Pesa y se unieron a Elohim. Él todavía los llama el pueblo y no mi pueblo. Rabí Shimon explica que era porque todavía estaban apegados a la multitud mixta. A continuación, mis amados ajín, se cuenta una breve historia sobre Rabí Yisá y Rabí Yehudá, quienes se apartaron de un hombre malvado, pues no querían asociarse con él. Rabí Yisá luego habla de: no te irrites a causa de los malhechores. Aprendemos que si no fuera por las multitudes mixtas, el pueblo de Israel no habría muerto, porque el becerro de fundición nunca se habría hecho. El Kadosh bendito sea había querido en ese momento liberarlos de la muerte y del yugo de otras naciones. Pero ese hecho causó la ruina de todo. Los rabinos, diciendo que Moshe instruyó al pueblo para que aceptara a las multitudes mixtas, luego discuten suavemente sobre
cuántos de las multitudes eran de la nación de Israel. Rabbi Shimon habla sobre el jubileo, las 50 puertas de Biná y las 50 días de Israel se demoró para recibir la Torá. Explica por qué Moshe se llevó los huesos de Yosef cuando salieron de Misraín. Seraj, la hija de Asher, le mostró a Moshe dónde estaban escondidos los huesos. Y Elohim hizo que el pueblo se dirigiera por el camino del desierto del mar de juncos, es decir, para abrirse paso hasta su lugar a fin de dividir el mar de juncos. Si no fuera por este, habría sido suficiente con conducirlo simplemente por el desierto y no por el camino del mar de juncos. Rabbi Yehuda dijo, ¿por qué la diferencia? Bueno, cuando Israel estaba en Misraín está escrito, deja ir a mi pueblo, Shemot 5:1. Si te niegas a dejar ir a mi pueblo, Shemot 10:4, e Israel es mi hijo, mi primogénito, Shemot 4:22, no estaban circuncidados en ese momento y no estaban ligados al Kadosh bendito sea, apropiadamente. Pero una vez que fueron circuncidados, ponga atención, y ofrecieron el sacrificio de la Pesaj y estuvieron unidos a él, él los llama el pueblo y no mi pueblo. Él responde, fue debido a la multitud mixta que se les unió y se mezcló con ellos que él los llama el pueblo y no mi pueblo. Está escrito, y Hashem hirió al pueblo por el becerro que había hecho. Shemot 32:35. El pueblo se reunió en torno a Aarón y el pueblo vio que Moshe se demoraba durante un periodo en el que los hijos de Israel estaban en un estado decadente. Él los llama simplemente el pueblo y no mi pueblo. Rabbi Yitzhak y Rabbi Yehudá viajaban de Usha a Lot con camellos atados entre sí en fila india y con cargas sobre sus hombros. Iban acompañados por Yossi, el comerciante. Mientras viajaban, Yossi, el comerciante, encontró a una mujer de las otras naciones que estaba recogiendo hierbas en el campo. Se alejó de ellos y luego la violó. Acercándose a ella, Rabí Yitzhak y Rabí Yehudá se preguntaron y dijeron, volvamos de este camino porque el Kadosh bendito sea desea mostrarnos que no debemos asociarnos con él. Volvieron de ese camino, lo investigaron y se enteraron de que era hijo de una mujer gentil, mientras que su padre era de ascendencia no apta. Dijeron, bendito sea el Rajún que nos ha salvado. Rabí Yitzhak abrió la discusión diciendo, no os enojéis por los malhechores. Tehilín 37:1. Pregunto, ¿quiénes son estos malhechores? Pues no están escritos pescadores. Perdón, Tikkun aquí. Preguntó, ¿quiénes son estos malhechores? Pues no está escrito pecadores o malvados. Él responde, más bien los malhechores son aquellos que atraen el mal sobre sí mismos y sobre quienes se unen a ellos. Rabí Yehudá dijo, no os enojéis por los pervertidos, se define como mantenerse alejados de los malhechores para no volverse amigos ni asociarse con ellos. Además, esto es para que sus acciones no os hagan daño y no seáis atrapados por sus pecados. Venir y mirar. Si no fuera por las multitudes mezcladas que se unieron a Israel, no se habría producido el hecho del becerro de fundición y no habría muerto todo ese pueblo de Israel. No habrían traído sobre Israel todo lo que hicieron. Pero venga y mire, este hecho y esta iniquidad fueron la causa del exilio de Israel. ¿Por qué hemos
aquí, porque hemos estudiado que el Kadosh bendito sea, quiso que Israel fuera en ese momento, durante la recepción de la Torá, como los malajín supremos, y quiso librarlos de todo, la libertad que es Sherut, de la muerte y liberación del yugo de otras naciones, como está dicho, grabado en hebreo es Sherut, en las tablas, Shemot 32:16. No pronuncies Shaurut con la vocal A, sino solo con la E, Sherut. Una vez realizado ese hecho, ellos provocaron todo. Causaron la muerte de miles de personas entre los israelitas. Provocaron la sumisión a otros reinos y provocaron la ruptura de las tablas originales. Todo esto se debió a la unión de las multitudes mixtas que se unieron a ellos. También aquí, debido a la multitud, a Bigaría, no se les llamó hijos de Israel, ni Israel, ni mi pueblo, sino simplemente el pueblo. Se puede razonar que en Nemet está escrito, y los hijos de Israel subieron armados. Shemot 13:18. Esto se debe a que la multitud abigarrada aún no se había unido a ellos cuando salieron por primera vez de Misraín. Por eso, él todavía los llama los hijos de Israel. Se les llama el pueblo, tan pronto como se unieron a ellos, como se menciona en la escritura, y una multitud mixta también se subió con ellos. Shemot 12:38. Rabbi Yossi insistió y dijo, está escrito, porque como habéis visto a mi reino hoy, nunca más los volveréis a ver. Shemot 14:13. Sin embargo, todos los días veían a la multitud mixta, que eran egipcios. Rabbi Yehudá dijo, está escrito, una multitud mixta y no Egipto, porque había muchas otras naciones en Misraín y de ellas salió la multitud aviversa. Además, todos ellos estaban circuncidados y, como estaban circuncidados, no se les consideraba egipcios. De acuerdo con las instrucciones de Moshe, ellos los aceptaron. Esto es lo que dice el verso. Andad, descended, porque vuestro pueblo se ha corrompido, se han apartado pronto del camino que yo les ordené. Shemot 32, versos 7 y 8. Yo les ordené. Está escrito, lo que significa que Moshe les había instruido que aceptaran a las multitudes mixtas. Y los hijos de Israel subieron armados, Shamushin, de la tierra de Mizraín, es decir, uno de cada 5, Shamisha, era Israel. Rabbi Yossi dijo, 5 eran de Israel y uno de la multitud mixta. Rabbi Yehudá dijo, Shamushin, uno de cada 50. Shamishin era de las multitudes mixtas. Rabbi Shimon dijo que el jubileo, que es Binah, lo sacó de la tierra de Misraín, por eso está escrito. Y los hijos de Israel subieron armados, Shamushin, de la tierra de Misraín, lo cual se refiere a Binah, llamada jubileo o Yobel, que contiene 50. Shamishin, puertas. Si no fuera por el jubileo, no se habrían ido. Por eso se demoraron 50 días para recibir la Torá. La Torá emergió y fue entregada desde ese lugar del jubileo. Por eso, Shamushin no tiene va, lo que significa que si hubiera significado armados, se hubiera escribido con va, pero solo indica el número 50, Shamishin, que es el secreto del jubileo. Por esta causa los hijos de Israel subieron de Misraín. Y Moshe tomó los huesos de Yose. Shemot 13:19. Preguntó, ¿por qué Moshe trajo sus huesos? Respondió, porque él fue el primero en descender al exilio, y además solo él poseía la señal de la redención, a saber, seguro que os visitará.
Él obligó a Israel a hacerlo mediante juramento. Esto es lo que está escrito. Había hecho juramento a los hijos de Israel, y esto fue explicado. Afortunada es la parte de Moshe, pues Israel estaba ocupado pidiendo plata prestada de Midian, y Moshe estaba ocupado con el juramento de Joseph. Algunos decían que su cofre estaba en el río Nilo, y él lo levantó en el Kadosh nombre. Moshe también dijo: Yo sé, ha llegado el momento de la redención de Israel. Y dijo: Levántate, buey. Y se levantó, puesto que José es llamado buey, como está escrito, su primogénito de su manada. Su grandeza es. Devarim 33:17. Algunos decían que estaba entre los reyes de Misraín y que ascendió desde allí, y otros decían que lo pusieron en el Nilo para no convertirlo en un ídolo. Serach, la hija de Aser, que estaba viva durante el acontecimiento, le mostró a Moshe su lugar. Y hasta aquí este tema, y comenzamos con otro subtema en la lectura del Sagrado Zohar en la Parashá Beshalá, y con ustedes el Aj Yohanan de los fundamentos de la Torah. Este tema se titula, mis amados ajín, y Hashem iba delante de ellos de día. Tomen un poco de agua. Y Hashem iba delante de ellos de día. Rabbi Yossi dice que es necesario estar ocupado con la Torah de día y de noche, y que uno debe levantarse después de la medianoche para estudiar la Torah, porque es entonces cuando el Kadosh, bendito sea, entra en el jardín del Edén para deleitarse con los adiquín allí. Él traza un hilo de bondad durante el día para aquellos que se ocupan de la Torá en la noche. El rabino Yisá habla de y Hashem iba delante de ellos de día, diciendo que la Shejinah viajaba con los patriarcas Abraham, Yisá y Jacob, y el David Hamelech. Todos ellos son los carros sagrados de lo alto, la Merkabah. El pueblo viajaba de día y de noche cuando salían de Midaín, pero que estuvieran completos con todo, noche y día juntos. El aspecto de Seirampín y el aspecto de la Nudba, Mashiach y Israel. La columna de nube era Gesed, Abraham, y la columna de fuego era Geburah, Isaac. Para que Israel estuviera iluminado de día y de noche, nuevamente se nos habla de la demora de 50 días después de su redención de Misraín, antes de que recibieran la Torá en el monte Sinaí. Luego los 50 días de jubileo, las 50 puertas de Biná, moraron sobre ellos. El rabino Isaac dice que los jajamín y hechiceros de Paró, que vieron que Israel viajaba de día y de noche, le dijeron que el pueblo había huido. Y Hashem iba delante de ellos de día. Shemot 13:21. Rabbi Yossi abrió la discusión diciendo al músico principal sobre sierva del alba. Un salmo de David Hamel, Tehilim 22:1. Cuán amada es la Torá ante el Kadosh, bendito sea. Porque todo aquel que se ocupa de la Torá es amado arriba y abajo. El Kadosh, bendito sea, escucha sus palabras. No lo abandona en este mundo, ni lo abandona en el mundo venidero. Es necesario estar ocupado con la Torá de día y de noche, como está escrito, pero meditarás en ella de día y de noche. Yesayahu 1:8. Y si mi pacto no es de día y de noche, Yermiyah 33:25, él pregunta, ¿es justificable durante el día, que es un tiempo de trabajo para todos, pero durante la noche, que es un tiempo de descanso? ¿Por qué es necesario estar ocupado con la Torá?
Él responde, para que un nombre Kadosh completo esté presente junto a él, porque así como no hay día sin noche, y solo es completo cuando uno está con el otro, así también es necesario que la Torá esté presente con la persona de día y de noche. La completitud debe estar con la persona de día y de noche. Hemos aprendido que la parte principal de la noche es desde la medianoche en adelante, aunque la primera mitad de la noche es parte de la noche. El Kadosh, bendito sea, entra en el jardín del Edén a la medianoche para deleitarse con los sadiquín que están allí. Luego, la persona debe de despertarse y ocuparse de la Torah. Hemos aprendido que el Kadosh, bendito sea, escucha las voces de todos los sadiquín en el jardín del Edén. Como está escrito, tú que moras en los jardines, los compañeros escuchan tu voz. Hazme oírla. Shir Hashirin 8:13. Ya lo han explicado. Tú que moras en los jardines es la congregación de Israel, es decir, Malhut, que alaba al Kadosh, bendito sea, con alabanza de la Torá durante la noche. Bendita es la porción de aquel que se une a ella para alabar al Kadosh. Bendito sea. Con alabanzas de Torá. Con alabanza de la Torá. Cuando llega la mañana, llega la congregación de Israel, que es Malhut, y se deleita con el Kadosh, bendito sea. Y él extiende el cetro de la bondad, no solo hacia ella, sino hacia todos los que se unen a ella. Hemos aprendido que está escrito, pero Hashem ordenará su rajamín de día y de noche. Tu canción estará conmigo, Tejilín 42:9. Esto significa que el Kadosh, bendito sea, tiran un hilo de bondad durante el día para aquel que se ocupa con la Torah durante la noche. Por eso Malhut es llamada la sierva del alba, ya que el alba, ya que ella alaba al Kadosh bendito sea durante la noche con la alabanza de Torah. Rabbi Shimon dijo, en el momento en que la mañana debe iluminarse, la luz se oscurece y se ennegrece, y la oscuridad prevalece. Entonces la esposa se une con su esposo. Pues hemos aprendido que en la tercera vigilia la esposa conversa con su esposo, es decir, hombre y hembra, para parearse con él, y ella entra en su santuario. Cuando el sol debe ponerse, la noche ilumina y viene, y lo toma. Entonces todas las puertas se cierran, los burros rebuznan y los perros ladran. A la medianoche, el rey comienza a levantarse y la reina, que es Malhut, empieza a cantar. El rey, que es Seirampin, viene y golpea la puerta del santuario y dice, ábreme, hermana mía, amada mía. Shir Hashirin 5:2. Entonces él se deleita con las almas de los sadiquín. Bendita sea la porción de aquel que se levantó en ese momento con la palabra de la Torah. Por eso, todos los habitantes del santuario de la reina deben levantarse en ese momento para alabar al rey, y todos alaban ante él. La alabanza que se eleva desde este mundo, que está lejos de él, es más aceptable para el Kadosh, bendito sea, que todo el resto. Cuando la noche se va, llega la mañana y se vuelve oscura. El rey y la reina están en el secreto de la alegría. Significado, el acoplamiento. Y él les da presentes a ella
y a todos los que están en el santuario. Afortunado es aquel que se cuenta entre los miembros del santuario. Y Hashem iba delante de ellos de día. Y Hashem significa el Kadosh bendito sea él. Y su tribunal de justicia, lo cual es Malhut. Porque la Bab de Bad, Yukei, Bakei y Hashem incluyen Malhut. Rabbi Yisad dijo, aprendimos que la Shejinah viaja con los patriarcas porque iba delante de ellos de día. Es Abraham en una columna de nube. Es Isaac. Y para guiarlos por el camino. Es Jacob, de quien está escrito. Y Jacob siguió su camino. Bereshit 32:2. De noche en una columna de fuego para alumbrarlos es el David Hamelech. Todos ellos son el carro sagrado, la Merkabah de arriba. Abraham, Isaac y Jacob son Jese, Geburah y Tifere, las tres patas del trono. Y David Hamelech es la cuarta pata. Para Israel, para que Israel fuera perfecto en todo y para que los patriarcas vieran su redención, como está escrito, y ciertamente os haré subir, Bereshit 46:4, con la Merkabah, y Hashem fue para que pudieran ir de día y de noche. Pregunta, ¿por qué viajaban de día y de noche? Que anduvieran de día y no de noche, como gente que huye. Si el Kadosh bendito sea él, los guardó y ellos no temieron, ¿por qué marcharon de día y de noche? Bueno, él responde, así que deben estar completos con todo, porque no hay completitud a menos que el día esté con la noche, como el día es el aspecto de Seirampin y la noche es el aspecto de la Nutba. Y toda perfección prevalece cuando están unidos en el secreto de y fue la tarde y fue la mañana un día. Bereshit 1:5. Rabbi Abba dijo, hemos determinado, y Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube. Se refiere a Abraham, quien es Jese, y de noche en una columna de fuego. Se refiere a Isaac, quien es Geburah. Si es así, podemos preguntar, ¿dónde está Jacob? ¿Quién es Tiferet? Él responde, en la primera palabra se le menciona y allí mora, como está escrito, y Hashem que es Tiferet y Malhut y Jacob es Tiferet. Y de noche en una columna de fuego, para iluminar de este lado de día con Jese y de aquel lado de noche con Geburah. Esto era para que cuando los egipcios los persiguieran con sus carros y jinetes, se ahogaran y ni siquiera uno de ellos sobreviviera. Para exaltar el nombre del Kadosh bendito sea. Para esto, necesito el aspecto de Geburah para ir de día y de noche. Se refiere al espejo que ilumina, que es Seirampin, que es llamado día. Y el espejo que no ilumina, que es Malhut, que se llama noche, también se hizo para engañar a los egipcios, para que dijeran que era una coincidencia y que no fue Hashem quien los libertó. Por tanto, viajaba de día y de noche como si huyeran, como está escrito. Los príncipes de Tezoán se han vuelto necios. Yesayaj 19:13. Él hace retroceder a los jajamín, a los sabios, y Esaías 44:25. Por lo tanto, viajaban de día y de noche. Rabbi Abba dijo, feliz es la porción de Israel, pues el Kadosh bendito sea, los liberó de Misraín para que fueran su porción y su herencia. Pero venga y observe que del lado del jubileo, que es Binán, hay libertad para Israel. Y así, en el futuro que está por venir, está escrito, y sucederá que en ese día se tocará un gran cuerno. Y Isaías 27:13.
A causa de ese jubileo se demoraron 50 días después de su redención de Misraín. ¿Para qué? Para recibir la Torá y acercarse al monte Sinaí. Esto fue porque hay 50 puertas en el jubileo, y para mejorarse a sí mismo por ellas necesitaban 50 días. Como viajaban durante el día, también viajaban durante la noche para que todo fuera un solo día, y no hubiera separación entre el día y la noche, que son masculino y femenino. Ahí está el secreto. Y aún más, todos ellos iban a su antojo, según su propio deseo, para combinar el día y la noche, que son masculino y femenino. El día en que recibieron la Torá hubo 50 días y noches completos como debe de ser. No hay día sin noche y no hay noche sin día, porque no hay completitud de Seirampin sin Malhut y no hay completitud de Malhut sin Seirampin. La noche y el día son llamados un día, como está escrito, y fue la tarde y la mañana un día. Bereshí 1:5. Cuando viajaron 50 días completos, estos 50 días de jubileo permanecieron sobre ellos, que son las 50 puertas de Binah, y luego la Torá les fue entregada a través del lado del jubileo. Por lo tanto, viajaban de día y de noche. Rabbi Abba dijo, está escrito, y sucedió que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron. Bereshí 27:1. ¿Por qué? Hemos explicado que aunque ama a los malvados, sus ojos se ocultan. Ven y mira, en Isaac, quien es Geburá, está incluida la noche, que es Malhut, y la noche no es brillante. Por lo tanto, sus ojos se oscurecieron. Todo es uno, porque la inclusión de la noche en Isaac está en el mismo contexto que el amor de Isaac por Esaú. Rabí Yisá abrió la discusión diciendo, y le dijeron al rey de Misraín que el pueblo había huido. Shemot 14:5. Pregunto. Y le dijeron, ¿quién se lo dijo? Respondió, hemos explicado que sus sabios y hechiceros se reunieron a su alrededor y le informaron que el pueblo había huido. ¿Por qué dijeron esto? Porque vieron en su sabiduría que el pueblo de Israel viajaba día y noche. Dijeron que estaban huyendo y vieron que no viajaban por el camino recto, como está escrito. Y se volvieron y acamparon delante de Pi Hajiró. Y le informaron de esto. También, por lo tanto, los persiguió. Y ahí terminó ese otro subtema. Ahora vamos a comenzar con otro tema, aquí en la lectura del Sagrado Zohar, en la porción de Bet Shalá. Con ustedes el Aj Yohanan. Este tema se titula Y tomó 600 carros escogidos. Ponga atención, aquí hay secretos. Rabbi Yossi dice que los 600 carros escogidos corresponden al número de los hijos de Israel, unos 600,000 hombres a pie. Rabbi Hillá nos dice que cuando el Kadosh bendito sea, da dominio a los ministros de las naciones de arriba, se le da a sus naciones de abajo. Y cuando los baja de su grado superior, baja a sus naciones de abajo. El ministro de Misraín aquí el ministro de Misraín condujo los carros de los otros pueblos, todos los cuales cayeron al mar. Rabí ya explica cómo él paró, enjaezó las yeguas delante de los sementales, luego los sementales delante de las yeguas,
dependiendo de si quería que corrieran o que pelearan. Compara esto con el verso. Y Hashem iba delante de ellos de día, diciendo que después de la Shejinah iba detrás de los hijos de Israel y tomó 600 carros escogidos. Pregunta, ¿por qué 600 carros? Rabí Yossi dijo, esto corresponde al número de los hijos de Israel, como está escrito, alrededor de 600,000 hombres de a pie. Shemot 12:37. La palabra escogidos corresponde a los hombres que estaban en Israel, que eran la parte principal de toda la nación de Israel. Y todos los carros de Midraín eran todos los otros carros que eran secundarios y estaban detrás de los 600 que se mencionaron anteriormente. Corresponde a los niños en Israel, que no estaban incluidos en los 600,000 hombres de a pie, pero eran secundarios a ellos, como está dicho. Además de los niños, hizo todo de acuerdo con el consejo de sus hechiceros y sabios, y capitanes sobre cada uno de ellos. Todo lo hizo con sabiduría, pues correspondían a los niveles celestiales, que están colocados 2 y 1 sobre ellos. Rabí Yisad dijo, esto concuerda con la traducción aramea. Oficiales estimulantes, pues eran rápidos en todo. Y tomó 600 carros escogidos. Dijo Rabí Jilla, esto está escrito, que Hashem castigará al ejército de los altos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Yesayahu 24:21. En el momento en que el Kadosh, bendito sea él, da dominio a los ministros de las naciones de arriba, se lo da a sus naciones de abajo. Y cuando los baja de su grado superior, hace descender a sus naciones de abajo. Y tomó 600 carros escogidos. Fue su ministro quien los tomó. Hemos establecido que él guiaba los carros de los otros pueblos, porque estos 600 carros no eran de Midraín, sino solo de las otras naciones. Todos ellos cayeron en el campamento de los ejércitos de Siria, del ejército de Sisra. Y esto es el significado de 600 carros escogidos. Después, todos los carros de Misraín, porque una vez está escrito, y todos los carros de Misraín, entonces 600 carros escogidos es superfluo. Ciertamente 600 carros escogidos es solo de las otras naciones y por lo tanto dice después, y todos los carros de Misraín. Está escrito, te comparo, oh amada mía, a una yegua de los carros de Paró. Shir Hashirin 1:9. Ven y mira. Él apareció en la imagen de una yegua, los caballos de Paró, y por eso la persiguieron hacia el mar. Y ellos explicaron esto, pero a una yegua de los carros de Paró, ven y mira. Cuando Paró estaba persiguiendo a los hijos de Israel, ¿qué hizo? Tomó caballos hembras y los unció al carro por delante primero, y enjaezó caballos machos detrás de ellos. Los machos se encariñaron con las hembras, pero las hembras se mostraron reacias y se apresuraron a correr. Cuando se acercaron a Israel, tomó a las hembras y las colocó detrás, y a los caballos machos al frente para hacer daño a Israel y para luchar contra ellos, porque los caballos machos eran más fuertes que las hembras para la guerra. De manera similar, y Hashem iba delante de ellos de día. Shemot 13:21. Después la Shejinah regresó a la retaguardia de Israel, como está escrito. Y el ángel de Hashem se movió y fue detrás de ellos. Shemot 14:19. Por eso te comparó, oh amada mía.
Otro tema aquí en la parashá Bet Shalom, este tema se titula "Y cuando Paró se acercó". Rabí Yossi nos cuenta que el Paró hizo que los hijos de Israel se acercaran al Kadosh bendito sea, porque es en tiempos de tribulación que lo recuerdan y le rezan. Entonces él se llena de compasión por ellos. Hablando de Moshe, Rabbi Shimon dijo que el pastor del pueblo es en realidad todo el pueblo, porque si él lo merece, entonces todo el pueblo es adicto, y si no lo es, el pueblo es castigado por su causa. Rabbi Judá concluye que el mérito de Jacob protegió a la congregación de Israel. Y cuando Paró se acercó, Shemó 14:10, este pasaje ya establecido que él reunió a todo su ejército y a los jinetes de sus carros para la batalla. Rabí Yossi dijo, hemos aprendido aquí que él los acercó al arrepentimiento. Por lo tanto está escrito, y cuando Paró se acercó, otros y Paró se acercó mismo. Está escrito, oh Elohim, en la angustia te buscaron y en silencio derramaron plegarias. Yesayahu 26:16. En la angustia te buscaron significa que Israel no buscó al Kadosh bendito sea en momentos de consuelo. Solo cuando tienen problemas, todos los recuerdan y los buscan. En silencio derramaron plegarias. Todos eran con oraciones y súplicas y derramaban plegarias ante él. ¿Cuándo? Cuando tu castigo cayó sobre ellos. En el momento en que el Kadosh bendito sea, lo castigó con su látigo, el Kadosh bendito sea está sobre ellos con misericordia. Su voz es favorable a él para vengarse de sus enemigos, y él se llena de compasión por ellos. Así como hemos explicado la parábola de la paloma y el halcón, así sucede con Israel. Se acercaban al mar y vieron el mar delante de ellos, embravecido y tormentoso. Sus olas eran enormes y temieron. Levantaron los ojos y vieron a Paró y a su ejército, y piedras y flechas que volaban y temieron mucho. ¿Qué hicieron? Y los hijos de Israel gritaron. ¿Quién hizo que los hijos de Israel se acercaran a su padre en el cielo? Él Paró. Esto es lo que está escrito. Y cuando el Paró se acercó, ya se ha explicado. Y Moshe dijo al pueblo, no temáis, estad quietos y ved la salvación de Elohim. Shemó 14:13. Rabbi Shimon dijo, afortunada es la porción de Israel, que un pastor como Moshe ande entre ellos. Está escrito. Entonces se acordó de los días de antaño, Moshe y su pueblo, Yesayah 63:11. Entonces se acordó de los días de antaño, se refiere al Kadosh bendito sea, Moshe y su pueblo, porque Moshe era igual a todo Israel. De esto aprendimos que el pastor del pueblo es en realidad todo el pueblo. Si él tiene mérito, entonces todo el pueblo es sadik. Si no tiene mérito, entonces todo el pueblo no tiene mérito y es castigado por su causa. Esto ya ha sido explicado. Quédense quietos y observen. No tienen que luchar porque el Kadosh bendito sea luchará por ustedes. Como está escrito, Hashem peleará por ustedes y ustedes permanecerán en silencio. Vengan y observen que esa noche el Kadosh bendito sea reunió a su séquito y juzgó el juicio de Israel. Si los patriarcas no se hubieran apresurado a orar por Israel, no se habrían salvado del juicio. Rabí Yehudá dijo que el mérito de Jacob protegió a la congregación de Israel. Esto es lo que está escrito. Si no fuera por Hashem que estaba con nosotros, que Israel diga ahora. Tejilín 124, verso 1. ¿Quién es Israel Saba? Es decir, Jacob.
Bueno, hasta aquí voy a dejar esta lectura del Sagrado Zohar. La verdad hay mucha revelación en el Sagrado Zohar para todo aquel que quiera y que se quite ese tabú de que el Sagrado Zohar es un libro maldito. Haz de Shalom que eso no pase en los labios de los sadiquín. Así que esfuércese, salgan de la idolatría y no haga la shonara. Pórtese bien y sea luz y tenga sometida las tinieblas de su alma. Así que hasta aquí le dejo esta porción. No olvide compartir este material y sígame en las redes sociales, en Spotify como Los Fundamentos de la Torah y en iVoox como La Responsabilidad Humana y aquí en este canal como Yohanan Gutiérrez. Shalom Ubrajó, Lejitrao. Hasta la próxima.